Entonces, bienvenidos a Torres B Abogados. Hoy hablaremos del concepto 25 de 2021 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que precisa que la responsabilidad de los abuelos en el pago de los alimentos es subsidiaria. Es muy interesante, Jonathan. Es decir, subsidiaria es que si no están los papás, subsidiariamente podrán ser los abuelos. Los abuelos, exactamente, así es. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mediante el concepto número 25 del 2021, precisa que la responsabilidad de los abuelos en el pago de alimentos a menores es subsidiaria. Ello se dio en el marco de una consulta elevada a esa entidad y cuya finalidad era esclarecer responsabilidad de los abuelos en relación al pago de la cuota alimentaria de un menor cuyo padre solo estaba en la posibilidad de pagar un monto muy debajo del gasto del niño. Ante este escenario, esa institución, ¿cuál institución? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, abordó algunas generalidades de la obligación alimentaria. Hay que tener en cuenta muchos esos artículos. Recordando lo consignado en el artículo 4111 del Código Civil y el 24 del Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 de 2006, y precisó que el deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales. El primero de ellos es la necesidad del beneficiario, es decir, de los niños. De los niños o de los hijos, ¿sí? Y el segundo, la capacidad del obligado, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia. Exactamente. En cuanto a esa responsabilidad de los abuelos en el pago de los alimentos, esa entidad sostuvo lo siguiente. En un concepto con el número 139 del 2004, esta oficina asesora que indicó que a la falta o su insuficiencia de los padres del menor de edad correspondería a determinar a la autoridad administrativa en orden de prelación a los abuelos como ascendientes el brindarle los alimentos que requieren los nietos menores de edad. Para que ello ocurra es necesario que se acredite la insuficiencia de los padres para el suministro de los alimentos a los que legalmente se encuentran obligados. Eso hay que tener en cuenta, Jonathan, que se debe acreditar que los padres no tienen los suficientes recursos para darle la cuota alimentaria a los menores. Esto también pasa cuando los padres tienen otro hogar y otros hijos. Otras obligaciones, exactamente. Así que se trata de un escenario especial en la medida en que no se trata de imponer obligaciones mecánicas o automáticas a los abuelos, sino poderlos obligar una vez se verifique la insuficiencia del padre o de la madre. Exactamente, económica del primer obligado. El Código Civil señala en su artículo 260 la obligación de alimentar y educar el hijo que carece de bienes. Pasa por la falta o insuficiencia de los padres a los abuelos por una y otra línea conjuntamente. El juez reglará la contribución tomadas en consideración en las facultades de los contribuyentes y podrá de tiempo en tiempo modificarlas según las circunstancias que sobrevengan. La exigibilidad del pago de alimentos a los abuelos depende de la definición de una obligación alimentaria respecto de su nieto. Exactamente. Es decir, que no se encuentra sujeta a la voluntad de colaboración o ayuda que en su momento o condición de familiar presente, sino de una imposición legal, previamente acreditación de la imposibilidad o ausencia, insuficiencia del padre. Esto implica, en otras palabras, que la responsabilidad de los abuelos en el pago de alimentos es de carácter subsidiario. Exactamente, en ese sentido ya se concluyó en el concepto que la fijación de la cuota alimentaria con cargo a los ascendientes de los padres y los abuelos o el padre del menor de edad opera a partir de un criterio subsidiario, una vez se acredite la imposibilidad, la ausencia o la insuficiencia del progenitor en la economía. Los interesados, ¿qué pueden hacer? Acudir ante la jurisdicción de familia para reclamar y corresponderá a los jueces adoptar una decisión sobre la misma.
En estos casos también debe agotarse de manera previa el requisito de conciliación. ¿Eso qué es? Es un requisito de procedibilidad, es una conciliación que se debe hacer ante la comisaría de familia, ante El bienestar el familiar. bienestar familiar, personerías Exactamente. o los centros de Procuraduría. conciliación de las universidades. Exactamente. Consultorios jurídicos. Entonces es un tema interesante por si, ¿sí? No es que se lo vayan a conceder. Exactamente. Por si el padre o la madre no tienen estos recursos suficientes para dar esa cuota alimentaria, pues subsidiariamente, como lo dice, Exactamente. estará en cabeza de los abuelos. Entonces, si requieren más, ¿qué es lo que deben hacer? Si que requieren una asesoría frente a este tema, Jonathan. Si requieren una asesoría frente al tema, deben escribirnos al 313-306-3715 y con mucho gusto atenderemos sus solicitudes. Exactamente. Entonces, hasta un nuevo video.